Hola, ¿cómo andan? Yo soy Mónica Paoloni, les voy a dar ética este año, doy también en cuarto ética y en sexto la práctica educativa donde ustedes hacen la pasantía, ¿sí? No les hice un video antes porque pensé que esto no iba a durar tanto, pero llevamos ya mes y medio y va para largo, así que la idea es que me vean y nos escuchemos. Después les voy a dejar mi celular porque estoy teniendo algunos problemas con el Classroom y el correo porque no me baja las imágenes, me baja algunas, bueno, un lío. Entonces no me resulta fácil corregir de ahí, les dejo mi WhatsApp y siempre que escriban de lunes a viernes en un horario prudente no hay ningún problema con que me escriban, me consulten, para eso estamos. Después les dejo mi número al final del video. Bueno, vamos a repasar un poquito la primera tanda de actividades, la segunda tanda y les voy a abrir un temita nuevo y les voy a dar otra tanda de actividades que no van a ser tan complicadas, solamente una toma de apuntes y buscar algunas imágenes o videos en relación a un tema que yo les voy a explicar. Bueno, la primera tanda de actividades consistía en que hagan un párrafo coherente con algunas palabras que yo les di, como ética, derechos humanos, discriminación, sociedad. Bueno, esa está muy bien. Que la primera tanda de actividades era para conocer que cómo escribían, si entendían algunas cuestiones que ya tenían que estar vistas en otras éticas. La segunda consigna del trabajo número 1 tenía que ver con frases que yo saqué de este libro que se llama Ética para Amador, de Fernando Savater, que es un español, es un autor español. Yo lo trabajo bastante y ustedes tenían que interpretar el sentido de algunas frases, ¿sí? La mayoría lo entendieron. Se puede vivir de muchos modos, pero hay modos que no nos dejan vivir. Bueno, era más que nada de sentido común y para que ustedes me dijeran qué pensaban. La mayoría lo respondieron bien, así que no volvemos sobre eso. Pero voy a volver sobre un tema que es un tema nuevo por lo que yo veo, que es el tema de la bioética, ¿sí? Que estaba en la primera tanda de actividades donde yo les di un artículo sobre eutanasia, ¿sí? o muerte digna, y sobre la legislación que hay en la Argentina sobre ese tema, ¿sí? Yo les pedí que ustedes reflexionen sobre ese tema, ¿sí? Y que busquen cuál era la ley, que estaba escrita ahí, la ley, la 26.742, y que ustedes me digan si estaban de acuerdo o no. Bueno, que analicen un poco el artículo y vean sus ideas centrales, y yo les pedí que busquen, ¿sí?, qué era la bioética, ¿sí?, y por qué el tema de la eutanasia pertenecía a un tema de la bioética. Algunos pudieron hacerlo, otros no, pero por lo que vi nunca habían escuchado hablar de bioética, ¿no? Bueno, bioética, ética de la vida. Es una de las tantas disciplinas que tiene la ética. Ustedes saben que la ética es una disciplina filosófica, es decir, que deriva de la filosofía, por eso tanta reflexión y demás, ¿sí? Pero además de tomar toda esta parte reflexiva y de preguntas de la filosofía, también se basa en las leyes, ¿sí? Es decir, la ética no solamente reflexiona y dice lo que está bien y lo que está mal, sino que también se basa en las leyes, ¿sí? Por eso en ética insistimos tanto en las declaraciones, las leyes, la Constitución, que la ONU, que la UNESCO, ¿sí?, que UNICEF, porque son todos organismos internacionales y nacionales y leyes que nuclean, nos dicen qué tenemos y qué podemos hacer en este tiempo. Y ha sido así a lo largo de varios siglos. Entonces, cuando hablamos de bioética, los mandé a leer el artículo de eutanasia y la ley que hay en la Argentina de muerte digna para que ustedes entiendan que justamente esta relación entre la ética y la legislación, que no solamente es reflexión filosófica la ética, sino también hay que conocer algunas leyes, ¿sí? Yo les pedí también que ustedes me mencionen ejemplos, ¿sí? No aparecieron muchos ejemplos, yo no sé si entendieron, pero por ejemplo otros temas que tienen que ver con la bioética son el aborto, que está tan en boga y ha estado tan en boga en estos años. Ahora se frena la ley por toda esta pandemia, pero ya va a seguir. Puede ser la inseminación artificial o todo lo que es el tema de in vitro,
la fecundación in vitro, puede ser la clonación humana, ¿sí? También otro tema de bioética, como ejemplos, ¿sí? Pero la bioética tiene que ver con la ética que se debe desprender o que es necesario pensar respecto a la ciencia, la tecnología y sus inventos. En otras palabras, es cómo ponerle un freno a los inventos de la ciencia y la tecnología, frenos que tienen que ver con el uso de esos inventos, ¿sí? Porque pensemos que el tema de la clonación humana, bueno, todas las implicancias, todas las consecuencias que tiene para la sociedad, ¿sí? Si se mal usa, ¿sí? Pensemos en los inventos que han hecho en su momento los alemanes de la mano de Hitler, esto de querer trasplantar cerebros, querer hacer una raza única, bueno, todo esto empezó por ahí a manipularse de una manera que no es ética. Entonces, la bioética es la ética o el conjunto de principios que se desprenden o que se hacen para que haya buenas prácticas de los usos de la tecnología y de la ciencia, ¿sí? Eso es la bioética. Y yo los mandé a leer en un link, ¿sí? Una declaración de la UNESCO. ¿Saben lo que es la UNESCO? Ustedes capaz que la han dado en tercer año. Es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿sí? Y lo que yo les mandé a leer se creó en el 1945, después de la Guerra Mundial. Y lo que yo le mandé a leer fue la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que es de 2005, y es una declaración, un conjunto de principios que hace la UNESCO justamente para esto, para poner freno o para que se entienda de esta manera, con estos principios, cómo hay que usar o qué hay que tener en cuenta cuando usamos los avances de la ciencia y la tecnología. Ustedes tenían que hacer como un resumencito de esa declaración. No muchos lo hicieron o incluyeron un poco pocas frases o algunas ideas en general. Eso me da una pauta de que no lo entendieron. Pero sobre esta explicación después quiero que vuelvan y lo hagan de nuevo con sus palabras. Yo marqué algunas cuestiones a tener en cuenta en esta declaración. Lo que hay que hacer es leerla y entenderla, ¿sí? Acá yo marqué una frase que me interesó y que es el sentido del documento de la UNESCO. Dice: para asumir responsabilidades, evitar el peligro y dar muestras de sentido moral. Para eso se hizo esta declaración, para asumir responsabilidades, evitar el peligro y dar muestras de sentido moral. Cuando hablamos de evitar el peligro, hay un montón de películas, por ejemplo, que hablan de la clonación humana, ¿sí? Yo después voy a buscar un par de películas y se las voy a sugerir para que vean cuáles son, de ustedes deben conocer. Para empezar, ¿saben lo que es la clonación humana? ¿Sí? Bueno, clonar, ¿qué significa? ¿Sí? Estaría bueno que lo busquen. Clonar, hacer otro individuo con la misma carga genética de un individuo. ¿Se acuerdan que la primera clonación fue la de la oveja Dolly, la famosa oveja Dolly? Primero se empezaron a clonar animales, después con el fin de estudiar y de hacer estudios sobre ellos, después se empezaron a clonar órganos de animales para ser trasplantados en el ser humano, por ejemplo el cerdo o la oveja, que tienen organismos parecidos al nuestro. Después se empezaron a clonar, se empezó a clonar sangre, plasma, un componente de la sangre, para el tema de transfusiones y demás, y se habla de que se están clonando otras cuestiones y que no se han dado a conocer. Bueno, esto de que no se ha dado a conocer es por el impacto que tiene que haya dos individuos con la misma carga genética y uno de esos individuos que haya sido o haya nacido por una manipulación genética, ¿sí? Y ahí hay un montón de películas, ya les digo, que muestran esto de cómo los individuos se transforman en algo descartable. Este clonado sirve para salvar la vida de un hijo, la vida de una pareja y después lo matan. Bueno, toda esta manipulación que se hace de este avance científico es cuestionable éticamente, ¿sí? Que por eso se hace
esta declaración en 2005, ¿sí? Para evitar el peligro, dar muestra de sentido moral y asumir responsabilidad, no solamente de parte de los científicos, sino de parte de nosotros como personas comunes y de los estados, ¿m? Y los gobiernos de cada país que tienen que garantizar que esto se haga de la manera más éticamente posible. Yo marqué algunas otras cuestiones que marca el documento, por ejemplo, esto advierte sobre los problemas éticos que plantean estos adelantos tecnológicos, que son estos problemas que yo les nombré. Habla de que a través de esta declaración se busca proteger los derechos humanos, formar comités de éticas, esto de discutir acerca de esto está bien o esto está mal, evaluar los riesgos de tal práctica, el respeto de las libertades individuales, la no discriminación, la privacidad y confidencialidad y el consentimiento de estas prácticas que tienen que tener todas las personas que las lleven adelante, ¿sí? Entonces, de esto va la bioética. Y la eutanasia es un problema de la bioética porque justamente estamos hablando de la muerte, ¿sí? De esto de decidir morir o no. Y esta cuestión de preguntarnos quién decide cuándo morir o no, y está en manos de otros decidir que otro muera, está en manos del propio paciente, está en manos del médico, está en manos de los familiares, cuándo está en manos decidir que muera o no, y si eso está bien o no, o es ético o no. Bueno, entonces esto es un problema de la bioética porque es un problema que encierra la vida, ¿sí? Y la muerte en este caso. Bueno, espero que con esta breve explicación se entienda lo que es la bioética, que es uno de los temas que vamos a dar este año, que tiene que ver con una de las tantas ramas que tiene la ética, ¿sí? La bioética, la ética del derecho, la ética empresarial, ¿sí? Bueno, la ética está presente en un montón de ámbitos y aspectos de la vida cotidiana y yo les quise dar un ejemplo que era la bioética, pues me parecía que era algo que capaz que ustedes no conocían o no habían reflexionado. Así que con esta explicación vuelvan, ¿sí?, sobre el link que yo les di de la UNESCO, a ver si lo pueden resumir o ponerlo con sus palabras y me vuelven a mandar la actividad, ¿sí? Bueno, eso es por un lado. Esa es la primera tanda de actividades. La segunda tanda de actividades tenía que ver con el video de Agustín Laje, ¿sí? Que él planteaba la ética del reality show en tiempos de pandemia, ¿sí? Y yo les ponía una serie de frases de él para ver si estaban de acuerdo y que me digan por qué este título tan original, ¿sí?, de ética del reality show en tiempos de pandemia. La mayoría entendió lo que era reality show, porque estamos acostumbrados a ver Gran Hermano y otros reality show, pero no sé si entendieron lo que era la ética del reality show, ¿sí? Yo les pregunté por algunas frases de qué es esto de sentirnos autoridades morales, qué es esto de que no nos complace cumplir con el deber, sino mostrar que cumplimos con el deber, ¿sí? Otra frase que yo les decía, que en una época donde la libertad fue desligada de la responsabilidad, ¿sí? Bueno, esas frases estaban en el video, pero a grandes rasgos el video lo que nos dice es que estamos como dentro de un gran hermano, ¿sí?, en estas épocas de pandemia. Y que esta delgada línea entre nuestra privacidad y lo público se ha roto, ¿sí? Porque sabemos que hay gente que ha salido a mostrar cosas o a hacer cosas que no tienen ningún sentido o tienen un mal sentido ético, ¿sí?, o disvalores éticos, como ese ejemplo que da del que lame el inodoro, ¿sí? Bueno, y un montón de otras cosas que hemos visto, las aglomeraciones, el lunes, el domingo, cuando se malinterpretó lo que dijo el presidente respecto a que se podía salir y demás. Bueno, estas cuestiones de los seres humanos que, sin límites o que no le interesan los límites, ¿sí? Y más en estos tiempos de no les interesa no estoy hablando de todos, estoy hablando de algunos, esto de cuestión de mostrar vida privada sin pensar que al otro le puede interesar o no. Entonces, esto de sentirnos autoridades morales, habla Laje, esto de juzgar al otro diciéndole quédate en tu casa, esto de sentirme superior porque yo estoy en mi casa. Bueno, estas cuestiones quería advertir el video, ¿sí? De por qué una ética de reality show, que es una ética de estos tiempos, una ética liviana, una ética efímera, es decir, de corto plazo, una ética despreocupada del otro
y preocupada y centrada en uno mismo, ¿sí? Una ética que no tiene claro el tema de lo privado y lo público, ¿sí? O no le interesa demasiado, ¿sí? Porque es egocéntrica, es individualista, ¿sí? Y ha perdido esta cuestión de mirar al otro con respeto. Por eso dice, en esta época donde la libertad fue desligada de responsabilidad, tiene que ver con eso, esto de hacer cosas sin prestar mucha atención a las consecuencias. Y esta otra frase, no nos complace cumplir con el deber, sino mostrar que cumplimos con el deber. Esta cuestión de que hacemos, por ejemplo, somos solidarios, pero si los publicamos en las redes, ¿sí? Ay, mira, ayudé a tal, ayudé al otro y me saco la selfie. Bueno, entonces uno cuestiona, ¿por qué ayudaste? ¿Por vos y por complacerte a vos mismo y para que los otros vean? ¿O realmente por el hecho, el gusto de ayudar a otros? ¿Sí? Esa es la frase que habla de no nos complace cumplir con el deber, es decir, ayudar al otro porque es otro y lo necesita y soy solidario, sino mostrar la selfie que cumplimos con el deber. Bien. Y después yo les pedía que nos hace reflexionar este video respecto a la libertad, a la realidad y la política. Bueno, lo de la libertad yo ya se los expliqué, esta cuestión de nos sentimos libres de hacer de todo, de mostrar todo sin importar el otro. La realidad nos hace reflexionar esto de esta fina línea entre qué es real y qué no. ¿Es real lo que pasa afuera? ¿Es real lo que pasa adentro? ¿Es real lo que me muestran las noticias? Esta cuestión de que ya han escuchado de, todo esto del coronavirus es un invento chino, todo esto es un invento estadounidense, todo esto no pasa. O lo que pasa en Buenos Aires, muestran todo lo malo y no lo bueno. Bueno, esta cuestión de que la realidad se construye, ¿no? Y la construyen los medios de comunicación, la construyen las grandes potencias, pero también la construimos nosotros, ¿sí? Entonces nos hace pensar estas cuestiones. Y la política, bueno, él le da un palazo a la política al final, ustedes ya habrán notado su tono de crítica respecto a esto de que él no está del todo de acuerdo en que esta pandemia, no la pandemia, sino en el aislamiento obligatorio y preventivo, ¿sí? Porque dice que es una cuestión estatal y demás. Pero eso es una cuestión del autor, un posicionamiento, como yo les digo, y ya han visto en filosofía y en ética, hay muchas verdades, no una sola verdad, y cada uno de ustedes y de nosotros construimos verdades y realidades, ¿sí? Esto era lo que nos invitaba a reflexionar, ¿sí? Así que vuelvan sobre esa pregunta si no la entendieron, para ver si se entiende con esta explicación. Y después yo les pedía que averigüen qué es un imperativo kantiano, ¿sí? Immanuel Kant fue un filósofo, ustedes capaz que lo estudian este año en filosofía, del siglo XVIII, ¿sí? Que escribió varias obras, ¿sí? El siglo XVIII es un siglo caracterizado por el famoso iluminismo, la ilustración, que tiene que ver con la realidad, ¿sí? Con la construcción de la realidad desde la cabeza, desde la racionalidad, desde lo que yo pienso, ¿sí? Es una construcción racionalista de lo que pasa afuera, diferente a los empiristas que decían que la realidad se construía por los sentidos. Kant decía que la realidad se construye por la razón. Él escribe 2 obras principales, Crítica de la razón práctica, Crítica de la razón pura, no importa, esto es filosofía, pero para contextualizarlo, y escribe, y es muy conocido por sus imperativos categóricos, o imperativos kantianos. Imperativo, como muchos de ustedes ya lo buscaron, es algo que es así y no se cambia, y categóricos es que tienen una sola respuesta, ¿sí? Uno de los principales imperativos es esta cuestión parafraseada de nunca hagas al otro lo que no te gustaría que te hagan a vos, ¿sí? Ese es un imperativo kantiano. No sé si sabían, pero es de él. Y él es representante de una ética tradicional, una ética del deber. Él decía que había que hacer el bien, ir a buscar la justicia por el solo hecho de ser ciudadano de un mundo, ¿sí? No para sacarse la selfie, no para mostrar que, ay, qué bueno que soy, sino por el solo hecho de preservar la sociedad y conducirla por el bien y la justicia, ¿sí?
es totalmente opuesto a lo que plantea Agustín Laje, que es lo que está pasando ahora de la ética del reality show, ¿sí? De la fotito y de pensar en mí mismo. Kant decía que no, que primero hay que pensar en la sociedad y después en uno. Y por eso es que decía que tenía que haber imperativos, cosas que son así, éticos, y no tienen que ser de otra manera porque si no cada uno se conduce por donde quiere. Bueno, medianamente esta es la explicación del video de Laje, ¿sí? ¿Y por qué en este momento y en esta ética les hablo de bioética, de las responsabilidades que tenemos que tener frente a los avances de la ciencia, de la moral del reality show, de esto de pensar en el otro y no pensar en uno mismo? Porque justamente los primeros temas de ética de quinto tienen que ver con diferenciar lo que era la ética tradicional de lo que es una ética postmoderna, ¿sí? Vamos a hablar de dos versiones de la ética, como dos corrientes o dos formas de pararse, una ética tradicional y una ética postmoderna, ¿sí? Kant, Immanuel Kant, el imperativo categórico, es uno de los representantes de la ética tradicional. Y Agustín Laje, Fernando Savater, son representantes de la ética postmoderna, ¿sí? Y vamos a diferenciar esas éticas, ¿sí? Vamos a diferenciarlas. Yo estoy buscando mis apuntes porque tengo un cuadrito hecho. Ahí. Entonces, la ética tradicional y la ética postmoderna, ¿sí? Quiero que las diferenciemos, ¿sí? Y que ustedes después busquen ejemplos de lo que sería una ética postmoderna, ¿sí? Yo después les voy a mandar una serie de imágenes una vez que me empiecen a escribir por WhatsApp que ejemplifican la ética postmoderna. Pero después yo quiero que ustedes me busquen videos y imágenes de una ética postmoderna. ¿Qué sería una ética postmoderna? Yo hice unos puntitos que ustedes después los pasan en su carpeta y vamos a irla caracterizando. Postmoderna, después de la modernidad, ¿sí? La ética actual, ¿sí? Hay otra autora que es Esther Díaz, que tiene un librito que se llama Postmodernidad, esta es otra representante de la ética postmoderna, que da esta serie de características de estos tiempos. Ustedes los van a encontrar por todos lados estos ejemplos y yo les voy a decir brevemente lo que escribí, ¿sí? Ética postmoderna. Se centra en el presente, ¿sí? Se centra en el hoy, en lo que pasa hoy. Hay una crisis de autoridad en el sentido de que ¿a quién le hago caso? ¿Al gobierno? ¿A mi familia? ¿Lo que yo pienso? ¿Y al gobierno de quién? ¿De Estados Unidos? ¿De Europa? ¿De China? ¿El gobierno argentino? ¿Le hago caso a la iglesia? ¿Sí? ¿Le hago caso a la escuela? Hoy en día no podemos decir ¿le hago caso al Papa? Los que son católicos. Hoy no podemos decir que hay una autoridad y se respeta esa autoridad sin cuestionarla, porque hay una crisis de autoridad que viene desde hace años por un montón de cuestiones, ¿sí? No es de ahora la crisis, pero una de las características de esta época. Esta época se caracteriza por el consumismo y como el dinero como símbolo de felicidad y éxito, ¿sí? El consumismo es esta cuestión de, ya sabemos, capitalismo, ¿sí? Esto de querer todo ya, pensemos en Mercado Libre, pensemos en Mercado Pago, pensemos en las compras que hacemos por internet. Hoy queremos, tenemos plata, lo tenemos, ¿sí? ¿Y cómo nos frustramos cuando no lo tenemos? Esa es la ética basada en el dinero como símbolo de felicidad y éxito. Hay una preocupación por la imagen pública, esto que hablaba Agustín Laje, de mostrarnos, esto de que no nos importa el deber, sino nos importa mostrar cómo cumplimos el deber. Hay un individualismo, pensar en nosotros mismos, narcisismo del mito de Narciso, el que se ahogó con su propio reflejo, búsquenlo, mito griego. Hay una cuestión de la preocupación por el cuerpo como objeto de placer. Pensémonos si no estamos preocupados por nuestro cuerpo, y más en el caso de ustedes, que es totalmente válido porque son adolescentes. Pero cuando se pasan los años, esta preocupación por el cuerpo, excesiva y desmesurada, y característica de esta época. Hay una preocupación de actuar como nos conviene, lo que a mí me conviene, y no al otro, sino a mí. Hay una preocupación por seguir modas. Las relaciones son light,
relaciones pasajeras, efímeras, toco y me voy. Y las nuevas tecnologías manejan el mundo, ¿sí? Es otra de las características de esta época, ¿sí? Entonces, estas son características de la época o de la ética posmoderna. Que por eso es que vimos el video de Agustín Laje, que por eso es que le hablo de eutanasia, porque las preocupaciones éticas de hoy en día tienen que ver con la época en que atravesamos, ¿sí? La ética a lo largo de los años se ha preocupado de diferentes cuestiones, de acuerdo a las características que tiene la sociedad de hoy en día, características económicas, políticas, culturales, educacionales, ¿sí? Estoy mirando que mi perrita se me escapa. Era, se llama Hera, como la diosa griega. Vení, Hera, saludá, vení. Ahora, no me muerda. Bueno, es una ovejera, es terrible, es cachorro. Bueno, entonces, Hera, vení, se quiere escapar por la ventana. Entonces les decía que esta ética posmoderna está basada, o sus preocupaciones son las características de su época, ¿sí? Que en otras épocas había otras preocupaciones éticas, pero hoy nos preocupamos por estas cuestiones de la moda, del otro, de si hago bien, si hago mal, si promociono mi vida privada o no, si eso es bueno, si eso es malo, si esto es justo, si aquello es injusto, si aquel tiene autoridad o este no, o en qué se basa la autoridad. Esas son, si las leyes se aplican, no, si hay que hacer leyes, si hay que cumplir la rajatabla, si están bien hechas. Todas estas preguntas son preguntas éticas de esta época que estamos atravesando, y hacemos estas preguntas justamente porque estamos en este contexto, ¿sí? Así que, ahora, a ver si ustedes lo alcanzan a ver, ¿sí? Para que ustedes sepan qué es lo que yo les pido, ¿sí? Que ejemplifiquen. Primero quiero que hagan un apunte, ¿sí? Un apunte con su letra de este último tema, ¿sí? O relacionando lo de Agustín Laje, lo de eutanasia y la ética posmoderna, ¿sí? Quiero que hagan como un apunte de lo que entendieron de esta clase, sobre todo de esta última parte de la ética posmoderna. Y después quiero que busquen imágenes que representen a la ética posmoderna, ¿sí? Yo encontré esta, que la doy hace mucho y la saqué de una revista Viva, que son los nuevos pecados capitalistas, ¿sí? A ver si lo alcanzan a ver. Los nuevos pecados capitalistas. El primero dice: no entender de vino es un pecado capitalista, no tomar agua mineral, prender un cigarrillo, con butano, con esos encendedores chiquitos, no saber cocinar, no usar aceite de oliva, no consumir diseños, no hacer algo con el cuerpo, no conocer lo último de lo último y no tener celular. Esos serían pecados capitalistas. Capitalistas como el sistema económico, ya lo conocen. ¿Y por qué serían pecados? Pecados entre comillas, ¿sí? Esta es una sátira de nuestra época, es una crítica con humor ácido de nuestra época, pero caracterizaría nuestra época y la ética que se construye en esta época. ¿Por qué serían pecados? ¿Y qué otros ejemplos a ustedes se les ocurriría en imágenes o en viñetas como este para caracterizar nuestra época? ¿Sí? Y para caracterizar los problemas éticos que hay en esta época. Bueno, esa sería la tarea, entonces repaso. Hacer una toma de apuntes del último tema que yo les expliqué, lo de la diferencia entre la ética tradicional y la ética posmoderna, y después buscar imágenes, viñetas o videos que caractericen, ¿sí?, algunas cuestiones de nuestra época, ¿sí?, que yo les estuve explicando anteriormente. Bueno, a ver qué sale. Les dejo mi número 3445 65 40 24. Mientras que me escriban en horarios de lunes a viernes y en horario que no sea siesta o muy tarde, y no los fines de semana, no tengo problema que me escriban todas las veces que quieran, que me pregunten si no entendieron, para eso estamos. Así que ese sería el trabajito número 3, ¿sí? Tomar apuntes de este tema,
de posmodernidad y posética y cuáles son las cuestiones que le preocupan a la ética hoy en día, y ustedes buscar ejemplos de nuestra época, ya sean imágenes o en videitos que me manden algún link de YouTube, ¿sí? O en viñetas, a ver qué sale. Bueno, los espero por este medio, tienen esta semana y la otra, y cualquier cosa me consultan. Nos estamos viendo. Chao, chao.